Bien, el día de hoy vamos a hablar de lo que fue el surgimiento de la Nueva España y bueno, vamos a analizar un poco cómo se dio el proceso de colonización y el nacimiento pues de la famosa Nueva España. Para eso, primeramente, bueno, vamos a recordar que en las sesiones pasadas nos habíamos quedado en esta parte de que se da la caída del imperio de Tenochtitlán por parte de Hernán Cortés. Y una vez que se conquista este territorio, bueno, pues vamos a ver a quién va a pertenecer ese territorio. Para eso, primeramente, nos vamos a regresar un poquito a Europa y vamos a darnos cuenta que en ese momento el rey de España era Carlos I o también conocido como Carlos V. ¿De qué familia venía él? Él era nieto de la reina Isabel y del rey Fernando. ¿Qué quiere decir? Que su mamá era Juana de Castilla, que pertenecía a la corona española, y que se casó Juana de Castilla con un príncipe alemán conocido como Felipe I. Ellos se casan y bueno, uno de sus herederos o de sus hijos es Carlos I. Carlos I, que también es conocido como Carlos V, hereda dos coronas, que quiere decir que hereda por parte de España y se le coloca el nombre de Carlos I, pero también hereda la corona de Alemania por la parte de su padre Felipe I. Y eso quiere decir que en Alemania se le va a colocar el nombre de Carlos V. Esa es la razón por la que a veces en los libros de texto nosotros solemos ver este apartado donde dice Carlos I o Carlos V. Es la misma persona, chicos, para que no tengan inconveniente en ese dato. Ahora, una vez que ya entendimos de dónde sale Carlos I, vamos a identificar que él es el que se va a convertir pues prácticamente en el dueño de este nuevo territorio que ha descubierto, bueno, no que ha sido descubierto, más bien que ha sido conquistado por Hernán Cortés. Y se le va a colocar el nombre de la Nueva España, bueno, pues por todas las riquezas que existían en este lugar y que, bueno, va a formar parte de la salvación económica de la corona española. Así es que, pues, Carlos I se va a tener que apoyar de un consejo al cual le van a nombrar el Consejo de Indias, que no hacía otra cosa más que crear leyes, y esas leyes se llamaban leyes de Indias, que eran estas legislación que se iba a aplicar en territorio de América, muy en específico pues en la Nueva España. ¿Por qué se llama legislación aplicada a los territorios de América? Bueno, pues porque España no solamente conquistó parte de territorio mexicano, sino sabemos que también conquistó parte de Centroamérica y que bueno, por esa razón todas estas leyes deben de aplicar en territorio americano. Entonces el rey Carlos I se va a apoyar de estas leyes de Indias que son elaboradas por el Consejo de Indias y son los que le ayudan a tomar decisiones respecto a este nuevo territorio. Ahora, el rey Carlos I va a premiar a Hernán Cortés por haber conquistado este lugar y al premiarlo lo va a nombrar gobernador de la Nueva España. En 1522 es cuando Hernán Cortés se convierte en el gobernador de la Nueva España y años posteriores pues Hernán Cortés no va a permanecer en este lugar, no va a querer seguir siendo gobernador de aquí, sino que va a seguir haciendo expediciones hacia Centroamérica y bueno, va a dejar este territorio o esta Nueva España para que alguien más la gobierne. Es así como para 1529, entre 1529 y 1531, vamos a conocer esta etapa de la colonia, donde se van a crear las famosas audiencias. ¿Qué son las audiencias? Bueno, la audiencia es un tribunal de justicia que es presidido por el rey, que quiere decir que en este lugar se daban resolución a muchas problemáticas que tenían que ver pues que fueran justos, que se cumplieran las leyes dentro de la Nueva España. Y entonces estas audiencias pues se encargaban de aplicar estas leyes. ¿Dónde estaban ubicadas? Había una en la Ciudad de México y la otra estaba ubicada en la Nueva Galicia, que la Nueva Galicia no es otro lugar más que lo que hoy en día conocemos como Guadalajara. Ahora, ¿qué más pasaba con este lugar? Para que estas audiencias fueran justas, pues tenían que haber personas que no cometieran ningún tipo de abuso. Sin embargo, pues no era así.
las personas que controlaban las audiencias solían abusar, solían ser injustos, sobre todo con aquellos que no eran de la nobleza, y pues cometían muchos atropellos, ¿no? Entonces eso hizo que para 1531 se tomaran diferentes decisiones. ¿Qué quiere decir? Que entre 1531 y 1535 el poder de las audiencias va a cambiar. ¿Qué quiere decir esto? Que se les va a dar la oportunidad a personas letradas, es decir, personas estudiadas, profesionistas, abogados, por ejemplo, que formen parte de estas audiencias. Tal es el caso de Vasco de Quiroga, que va a empezar a formar parte de estas audiencias, pero a tratar de ser justo, a tratar de llevar por un buen camino a todas estas audiencias, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Para 1535 va a surgir el virreinato. ¿Qué es el virreinato? Bueno, es esta función que va a desempeñar un personaje importante, es decir, un virrey, el cual va a tomar decisiones en materia política, legislativa, judicial, militar y religiosa dentro del territorio americano. Es decir, va a apoyar al rey. El rey se encuentra pues en España. Desde España pues a veces era difícil que pudiera gobernar. Por tal razón va a solicitar que se le apoye una persona al cual va a nombrar virrey, para que viva dentro de la Nueva España y tome decisiones dentro de este lugar. ¿Cuánto tiempo tenían que durar cada virrey? O la duración de este periodo de gobierno era de 6 años. Y además estaba vigilado. ¿Qué quiere decir? Que el rey se encargaba de mandar a una persona que fuera a visitar a este virrey para que lo evaluara, para que se diera cuenta que realmente estaba llevando a cabo de manera correcta su mandato. Esa es la razón por la que nuestro primer virrey va a ser Antonio de Mendoza. Y bueno, para hacer un pequeño resumen de cómo era la organización política de la Nueva España, bueno, pues lo dividí en 5 puntos. Primero vamos a tener hasta arriba pues al rey, que es Carlos I, que siempre va a estar apoyado por el Consejo de Indias. Posteriormente va a seguir el virrey, que ya les expliqué que es el que se va a encargar de gobernar dentro de la Nueva España. Luego siguen las audiencias, que son estos tribunales de justicia. Luego tenemos a los gobernadores, que van a representarnos en 5 regiones, que más adelante les voy a explicar en qué consisten. Y dentro de esas regiones, bueno, también había ayuntamientos y cabildos. Ahora, todos estos cambios que se dieron dentro de la Nueva España pues fueron bastantes, ¿no? Este encuentro cultural se da, bueno, primeramente porque se modifica todo el territorio de Mesoamérica y se empiezan a crear edificios que oculten o sepulten estos templos o centros ceremoniales de la época de las culturas prehispánicas, ¿no? Es lo que hoy en día vemos dentro del Zócalo de la Ciudad de México, que son como estos centros arqueológicos que podemos visitar de manera periódica y que, bueno, nos dan un indicio de los asentamientos de las culturas mesoamericanas. Bueno, también se le dio mucha importancia a la religión cristiana o católica, que recuerden que se va a proponer que se evangelicen a todos estos indígenas de Mesoamérica, o bueno, de la Nueva España, para que dejen de estar en el pecado, que era lo que ellos creían, ¿no? Y que más adelante hablaremos de este tema de la evangelización. También se hizo una estratificación social, bueno, donde la nobleza, que eran prácticamente los españoles, se encontraban hasta arriba. Luego venían estas mezclas culturales entre criollos y mestizos. Después venían los indígenas y hasta abajo quedaban los negros y los mulatos, que también en alguna otra sesión les explicaré cómo fue que llegaron los negros a este lugar, y los asiáticos, que también vinieron a formar parte de la sociedad de la Nueva España. Y bien, hablaremos también de cómo se dio la división territorial, que era lo que les explicaba al principio. La Nueva España se va a dividir en 5 partes. La primera, que es el Reino de México, que ubican los estados Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero, el Estado de México, la Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, Morelos y Michoacán, que claro, en aquel entonces no se le conocía así, sino yo solamente les estoy colocando esos estados para que ustedes ubiquen dónde estaba el Reino de México, ¿vale? Entonces se encontraba el Reino de México. En segundo lugar estaba el Reino de la Nueva Galicia, que ya les dije que lo podíamos ubicar precisamente en el estado de Guadalajara y sus alrededores, como es Zacatecas, Aguascalientes y Colima. Posteriormente estaba la gobernación de la Nueva Vizcaya, que se encontraba en lo que hoy conocemos como Durango y Chihuahua. Después viene la gobernación de Yucatán, que se encuentra al sur,
entre los estados de Yucatán precisamente, que es Mérida, Tabasco, Quintana Roo y Campeche. Y el último territorio, que era las provincias internas, que ubican parte del territorio de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, Sonora, Nayarit y parte del territorio de Estados Unidos, como es Texas, Alta California, Baja California y Nuevo México. Ustedes saben que en la época de la Nueva España, bueno, nuestro territorio abarcaba mucho más de lo que hoy en día conocemos, y que bueno, ese territorio lo perdimos por otros asuntos políticos que más adelante platicaremos sobre ello. Pero bien, finalmente yo les estoy colocando una imagen, un mapa de la República Mexicana, donde ustedes van a identificar este territorio, que era la manera en que se dividió el territorio de la Nueva España, ¿no? Que es muy importante que ustedes lo identifiquen. Entonces les coloqué las acotaciones, que son las 5 partes o los 5 territorios de la Nueva España. Les coloqué algunos colores para que ustedes los puedan identificar en ese mapa, ¿vale? Esto es solo un ejemplo, ustedes obviamente lo van a hacer mejor, y pues esa es la actividad que ustedes tendrían que visualizar dentro de este tema, ¿vale? Entonces debemos de quedar muy entendibles que el surgimiento de la Nueva España, bueno, pues se va a dar desde que se conquista a la ciudad de Tenochtitlán, con la llegada de Hernán Cortés como gobernador, posteriormente la etapa de la colonia, donde vienen la formación de las audiencias, y finalmente pues la etapa del virreinato, que bueno, esto va a extenderse hasta aproximadamente 1809, 1808, que es cuando van a empezar los indicios hacia la independencia de México. Pero bueno, esa es otra historia que posteriormente hablaremos. Ahora quiero que quede muy claro que de este tema que estamos viendo, pues ustedes van a elaborar su apunte como ya es de costumbre, y van a elaborar la actividad, que en este caso es colorear el mapa para que puedan identificar la división territorial de la Nueva España, ¿vale? Entonces, pues eso sería por mi parte todo. Gracias por su atención y estamos en comunicación.